según se inventaron los ordenadores personales, no pasaron ni 5 años que la gente ya empezaron a decir que esto se podía utilizar para traductores automáticos. Aquí, de momento, esta presentación, en principio tengo intención de irla actualizando para las siguientes clases. Hoy vamos a ver solamente la introducción y la traducción automática. Posteriormente iré añadiendo otras cosas que vamos a ver, como recuperación de documentos y bueno, esto viene aquí a continuación. En algún momento dado, supongo que esta presentación terminará subida en el campus virtual. Supongo. Aquí, como la que manda es Ana, no sé muy bien exactamente cómo están las cosas estas. Bueno, pues a ver, las aplicaciones más importantes de la lingüística computacional, como ya he dicho, es principalmente y sobre todo por historia y por utilidad y por dinero que se ha invertido, es la traducción automática. Prácticamente todo lo demás podemos decir que son cosas que surgieron a raíz de o ya que... por otra parte, otra aplicación también bastante interesante y que también se verá más en profundidad más adelante, esto supongo que es la semana que viene, ya sabéis que mañana está el seminario de Valesco y demás, pues es el procesamiento de documentos de texto, que pues hay múltiples objetivos a la hora de procesar un texto. El principal de todos y el más básico es recuperación de información. Esto es algo que vosotros hacéis, bueno, todos hacemos todos los días continuamente. ¿Sabéis dónde hacemos recuperación de información en relación a lingüística? Buscar en Google, cualquier buscador, cualquier motor de búsqueda hace precisamente esto, es recuperación de información. Imagino que con Ana habéis dado la diferencia que hay entre lo que son lo que es información y lo que son datos. Y conocimientos. Y sí, o sea, que uno viene a ser como lo cocinado de lo otro, ¿no? Es como si la información te dice, mira, ahí tienes un campo de trigo y unos terneros, y los datos es, hazme un chuletón de ternera con pan. Es después de haberlo ya procesado, haberlo mascado y haber sacado, sobre todo en un formato que sea más legible a los ordenadores. Por otra parte está la categorización de textos. ¿Alguien sabe esto dónde se utiliza, por ejemplo? Es parecido, pero no es igual a la recuperación de información. ¿Alguien tiene idea de qué puede ser una categorización de textos? El propio nombre, Tanguy. Decir si es una... Bueno, yo no sé, pero científicamente... No, sí, como no lo he contado, podéis decir lo que os salga de la nariz. Pues científicamente se puede saber categorizar si el texto habla de... Si el texto es de matemáticas o de el campo en el que se usa el texto. Exactamente, es una manera de estructurar como si fuera en una biblioteca, por ejemplo, que están los libros puestos según el tema del que traten, y no solo se puede decir a un ordenador, oye, mira, me vas a poner los de física por aquí, los de historia política por allá, los de cocina por este lado, sino que incluso el ordenador le puedes decir, tengo aquí miles o millones de documentos, organízamelos tú, y que luego tú realmente no sabes exactamente cuál es el criterio que ha seguido el ordenador, probablemente ninguno, porque un criterio no tiene ordenador, o sea, un ordenador no tiene criterio nunca, pero te los organiza según aparentemente estén relacionados los términos que más se utilizan y demás. Es algo bastante importante, sobre todo para a partir de ahí hacer extracción de datos o minería de textos, que vamos a ver. En cuanto a la extracción de datos, bueno, ya he comentado antes, esto es como la diferencia que hay entre una página de la Wikipedia que te cuenta, no sé, los datos de España, y empieza por ahí, España es una república parlamentaria, patatín y no sé qué y no sé cuánto, y los cuadritos estos que tenéis ahí a la derecha, muy cucos, que empieza a poner que si la capital, Madrid, población, no sé qué, superficie con agua, que no sé por qué lo ponen siempre, pero a mí no es una cosa que nunca me haya llamado demasiado la atención. Y una serie de cosas sobre el gobierno y temas políticos y administración, o sea, división administrativa, movidas de estas. Vale, eso serían los datos extraídos de la propia Wikipedia. Lo que ocurre es que, aunque creo que hay alguna aplicación ya que hace esto de forma automática, bueno, a verlas las hay, digo que se utilicen en la Wikipedia,
que hace esto de forma automática. La mayor parte de los contenidos que hay en la Wikipedia de estos cuadros es que alguien ha llegado y lo ha puesto a mano. Entonces muchas veces no coinciden los datos de ahí porque a lo mejor son antiguos con los que ponen el texto, que lo hayan podido modificar después y demás. De hecho, esto leí hace poco que hay un tipo, no sé si era sueco, creo que sí, que había sacado un programita para la Wikipedia que traducía de otras lenguas y entonces había conseguido que la Wikipedia sueca fuera la segunda más grande y él solo había creado como 2 millones de artículos en sueco y creo que era en tagalo, de la lengua de Filipinas, porque está casado con una mujer de allí y entonces, no sé, se ve que le daba con la zapatilla algo, dice, a ver si me haces algo con el tagalo y al final lo hizo. Pero sí, es importante, a veces es un poco impresionante lo que una sola persona es capaz de hacer si es capaz de crearse las herramientas adecuadas, que en el fondo es de lo que va la lingüística computacional, porque la lingüística computacional es como la lingüística de toda la vida. Bueno, aquí hay un chiste que no voy a hacer. Sí, mejor. Pero, pues con las herramientas de un ordenador que hace que vayas mucho más rápido, ¿no? Pues una persona se podía leer, imaginaos, por ejemplo, María Moliner haciendo el diccionario, pues la cantidad de cosas que tuvo que leer o que ella misma sabía, las notitas que se tuvo que hacer, luego organizarlo eso todo de forma alfabética, escribir alguna definición, tal. Esto fue el trabajo de su vida y además luego injustamente nunca la metieron en la RAE, algo que no se entiende mucho y que la diferencia con lo que se hace hoy en día, que uno tiene un ordenador y prácticamente, pues no te digo que puedas estar un año sin saber y hacerte un diccionario así, pero lo voy a decir. El caso, vamos a pasar a lo siguiente, la minería de textos. La minería de textos viene a ser un poco parecido a la extracción de datos. Lo que pasa es que la extracción de datos a lo mejor está buscando campos en un texto. O sea, estos miran un documento de texto y lo procesan y demás y de ahí sacan los resultados. Pero en la extracción de datos a lo mejor está mirando en un texto grande algún campo y algún valor o alguna cosa en concreta para rellenar una tabla, y en la minería de textos es como más genérico. Es como que tampoco está buscando nada especialmente en concreto para llenar una tabla, generar una tabla, sino que está ahí pues mirando y al final te saca una serie de estructuras que de alguna manera definen la información que hay en ese texto y que puede ser valioso desde, pues si se mete por ejemplo uno en Twitter, pues puede hacer una cosa que a mí tiene un nombre que no me gusta nada, que se llama análisis de sentimiento, que parece que no sé, que sabéis, o no lo sé si no lo sabéis, os lo digo ahora, es bueno, el rollo este de que, por ejemplo, llegan ahora, hay elecciones muchas ahora en España, y entonces intentar ir viendo según la gente qué es lo que escribe en Twitter, si la gente está más a favor de un partido, de otro, si Vox va a sacar más votos, si menos, si Podemos va a sacar menos o tal. Todo esto de una forma un poco, bueno, igual que se hacen las estadísticas de voto, que ya sabéis que luego dicen no sé quién va a sacar el 30 y saca un 15, y dice ha sido un éxito porque hemos dicho que iba a sacar más de 15. Y bueno, vale. Muchas veces no valen para nada. La cocina de datos, supongo que sabéis lo que es, de temas estadísticos, que a lo mejor llegan y le preguntan a la gente, pues ¿a quién vas a votar? Y también le preguntan, ¿y a quién votaste en la anterior? Y entonces tienen por ahí un cálculo que dice, el 80% de la gente que dice que votó a tal partido, si dice que vota a otro, en realidad está mintiendo, le dice para quedar bien, cosas de estas. Esto es la cocina esta, que luego del resultado de lo que es preguntarle a la gente a lo que ponen ahí hay una diferencia bastante pasmosa, pero lo peor de todo es que muchas veces la diferencia pasmosa, los datos con cocina son más acertados que los sin cocina, por eso lo hacen obviamente, si no sería bastante ridículo, que un poco lo es ya, pero bueno. Luego otros tipos de aplicaciones típicas, que es la generación de resúmenes. Esto es algo bastante nuevo, no funciona muy bien. Os podéis imaginar que es una tarea bastante difícil porque el ordenador, para coger un texto y hacer un resumen, pues se lo tiene que entender, digamos, ¿no? Si va a resumir una novela, pues tiene que saber que tal personaje, para empezar, es un personaje. No se sabe si Voldemort es un señor o el nombre de un castillo, ¿sabes? No.
y entonces de alguna manera tiene que analizar aquello para saber qué es lo que está sacando, y aparte le tiene que dar una semántica para saber que hay alguien que ha hecho algo. Incluso a lo mejor hay partes del libro, bueno, esto ya el ordenador peta, claro, hay partes del libro, los típicos que están contados según les parece. ¿Alguien ha visto la película Memento, por ejemplo? Memento. Sí, a los que no, os la aconsejo. Probablemente la tengáis que ver 2 veces. La primera para verla, y la segunda para decir, me parece que ya sé de qué va esto, voy a verla desde el principio otra vez. Pues van las cosas contadas hacia adelante y hacia atrás y demás. Y entonces, bueno, es muy difícil, salvo que quieras hacer un resumen muy mínimo que y aún así no te va a valer para nada. La generación de resúmenes es muy complejo. Extracción de términos se refiere a los términos multipalabra o términos de entidades que, bueno, pues hay a lo mejor una noticia y ahí te dice, pues aquí está hablando de Venezuela, que está muy de moda, o de Cataluña, o el Palacio de la Moncloa, y entonces son estos los términos que son nombres propios y que prácticamente bueno, siempre no, pero habitualmente son multipalabra. Muchas veces se refieren a lo mismo de distintas formas. Es lo típico cuando alguien escribe un artículo que empieza diciendo, pues Juan no sé qué, el chico o tal, él, y entonces según vas avanzando cada vez le pone un nombre distinto. A veces se utilizan anáforas y demás, palabras gramaticales que no son relevantes para esto, pero muchas veces habla pues esto, de la misma entidad con distintos nombres. Y luego la indexación automática es un poco parecido a la categorización de textos. Lo que pasa es que aquí sí que le das un índice ya de lo que más o menos quieres que te cree después. La categorización de textos puede ser, como comentaba antes, a la buena de Dios, tú haz lo que puedas y a ver si luego lo que has sacado tiene algún sentido o no. Y en la indexación automática, pues eso, tú tienes tus propios temas y cuando llega alguno lo metes. Luego están los sistemas de pregunta-respuesta. Esto seguro que también habéis utilizado la mayoría alguno. ¿Alguien sabe? Vamos a dar el rebote un momento por aquí, a ver, por aquí, alguien que haya utilizado alguna vez un sistema de pregunta-respuesta. Aline, casi has hecho como que levantabas la mano. Eso me vale. ¿Esto lo habéis visto ya? El sistema de asistente virtual. Sí, lo que fuera. Lo típico que llamas por teléfono a un sitio para, no sé, o reservar cita. Bueno, reservar cita creo que no hay ahora. Pero sí, llamar para comprar alguna cosa, o lo típico, sobre todo, lo más típico de todo, ahora que caigo, es cuando no te funciona internet o el teléfono o no sé qué y sé qué, estamos grabando la conversación, pues yo también. Y vamos a ver que no sé qué, que tal. Y si quiere diga uno, pulse tal, y te tiras ahí 3 minutos pensando nada más en cuánto te van a estar cobrando por algo que va hiper lento, y al final te suelen decir, le pasamos con los operadores, porque raro es que, esto es como la ayuda de Windows, que muy raro es que realmente te solucione el problema. Los sistemas de diálogo es como lo de Elisa, esto sí que lo habéis visto, ¿no? Es un poco que no es... Lo otro es como para guiarte dentro de unos menús, para llevarte a un sitio y a otro, y en los sistemas de diálogo es algo que es más abierto. No es diga tal o pulse uno para esto y luego, sino que es algo... también hay algunos asistentes virtuales, bueno, Alexa y todos estos, Siri y demás, son sistemas de este estilo que tú llegas y le dices, cuéntame un chiste, y te cuenta un petardo allí que no... O aquí, ¿cómo ha quedado el atleti ayer? Y te dice, muy bien. Los tutores inteligentes, esto está... Bueno, quizá lo podría haber puesto en orden contrario. Bueno, enseñanza asistida por ordenador es un poco como lo que es el campus virtual. Es algo que no exactamente el campus, dime. Es que entre tutores inteligentes en enseñanza han hecho mocks y el profesor es una especie de chatbot y te puede contestar, y incluso si le puedes preguntar puede autogenerar exámenes. Sí,
Por eso comentaba que lo he puesto aquí así, pero casi mejor la enseñanza asistida, que es como lo más básico, y luego está el tutor inteligente, que es como enseñanza asistida con esteroides, ¿no? Ya. Entonces, bueno, de la enseñanza asistida por ordenador, pues puede ser eso, sistemitas que te van guiando un poco para... Y la tarea uno, y el ejercicio no sé qué, cuando has acabado presiona no sé qué. Y el tutor inteligente, como decía Tanguy, es algo que es como una entidad que está ahí, que cuanto mejor funcione, de hecho, más yuyu da, porque hay veces que parece que realmente te están observando, te están... No sé si alguien conoce, ¿cómo se llama? La teoría del valle inquietante, creo que se llama. Sí, de un caníbal. Sí, de cuando más se parece al humano, más Sí. lo depreciamos. Sí, hay un punto en el que ya... En el que llegas y dices, Sí. tío, ¿esto qué es? Sí, que empieza, pues dice, una máquina industrial que tiene ahí unos brazos robóticos y tal, dice, pues ni me va ni me viene, ¿no? Si se despeña por ahí en el camión que lo está transportando, va siguiendo así, entonces si tiene los típicos perritos estos, pero dice, bueno, el perrito está ahí y obviamente es una cosa que es eléctrica y tiene luces y demás. Tienes a lo mejor un bicho que ya en vez de ser un perrito de plástico tiene como pelito y tal, y dices, ostras, tal, y parece que te da, mira, si es que parece que respira y todo. Y ya cuando llegas a androides y dices, bueno, tiene la cara acartonada así de goma, bueno, total, si me lo encuentro, al primer vistazo que le doy ya sé que este tipo le puedo pegar con un bate de béisbol en la cabeza, que no es asesinato, esto por lo menos. Y llega un momento en el que pasa como en las típicas películas de ciencia ficción, que está en la tripulación y de repente en el minuto 48 resulta que uno es un androide y nadie se había dado cuenta y dice, qué cabrón, lo podían haber dicho, ¿no? Pues llega a ese punto en el que dices, qué repelús más gordo, que esto es ya está tan bien hecho que no me gusta. Preferiría que tuviera los ojos así, que se le salieran por los lados y yo qué sé, ¿no? Bien, esto en cuanto a los tutores inteligentes. Y la programación automática, pues es algo que tampoco es que funcione muy bien, pero digamos que simplifica la programación. Le puedes dar comandos que digas, pues quiero hacer esto y que esto vaya por aquí, por allá, tal, y entonces él se supone que te genera un programa de ordenador, que esto si funcionara bien, pues estaría súper guay, pero ¿para qué vamos a engañarnos? Es bastante truño y además yo creo que los propios que lo programan tampoco tienen mucho interés en que funcione eso bien, ¿no? Es como un cerrajero que te fuera a poner una cerradura que nunca jamás en la vida hubiera que arreglar de ninguna manera ni se fuera a atascar y dice, esto fuera, no quiero. Hay una aplicación aquí como muy, muy básica que no he comentado y que no sé si alguien se ha dado cuenta que falta aquí en relación a... Ya sabéis que lingüística computacional es algo en relación al lenguaje, interacción hombre-máquina y demás. Hay una cosa aquí de la que yo no he hablado, aunque he hablado veladamente en los ejemplos que he dado, que no está aquí. La reversión automática de texto. Sí, de esto no he hablado, pero no me quería referir a esto, pero sí es verdad. Lo que pasa es que la generación automática de texto cumple todas las condiciones de la pregunta que había hecho yo. Efectivamente lo he contado de manera velada porque todas estas cosas que te responden o qué tal generan texto automáticamente, un resumen pues lo está generando automáticamente. Pero hay una cosa de la que muchas veces no se habla. Te puedes comprar 1 o 10 libros de lingüística computacional y prácticamente no te van a decir nunca, que es el tema de la traducción, conversión de texto a habla o a la inversa. Esto es, después de la traducción automática, pues una de las cosas primeras que se intentaron hacer. Yo recuerdo cuando era pequeño, incluso en juegos ahí en los 80, en el ordenador de 8 bits, que había alguno que intentaba que yo hablaba. Tú más o menos ponías la oreja, parecía que entendías algo, en realidad no. Y esto ha sido algo como también un poco no es santo grial, que es más bien la traducción automática, pero por la utilidad que ahora veremos un poco, una utilidad un poco así, sobre todo en los inicios, pero esto es algo súper básico. Sin embargo, no se habla nunca de ellos porque se supone que bueno, normalmente lo vais a ver como texto a voz, muchas veces. Esto a mí se me quedó grabado que era texto a habla, porque en el máster de fonética que hice, en un trabajo que precisamente hice en conversor de esto, me bajaron nota porque decía, es que no es voz, es habla. Y dice, pero si lo ponen en todas partes así.
Pues bueno, el caso es que esto es algo que se lleva haciendo mucho tiempo y cada vez está más conseguido. Simplemente vais a Google, al traductor, y ahí ya le dais y, oye, para aprender idiomas, desde luego viene muy bien. Para saber cómo se pronuncia algo, sobre todo si es algo en caracteres extraños que no se conocen y no tienes ni idea, a veces te viene la transliteración a caracteres latinos, pero le das ahí al botoncito. Además es muy curioso porque le das y la primera vez te lo dice normal y si no cambias nada y le vuelves a dar te dice lo mismo pero más lento. Y entonces te dice, hola, ¿cómo estás? Y le das la segunda vez y dice, hola, ¿cómo estás? Así, alarga la voz muchísimo, que supongo que será como decir, no lo he entendido, si le das la segunda vez es que no lo he entendido. Y entonces lo ponen así. Pero lo que decía, nunca se suele hablar de esto en los libros de lingüística computacional porque se entiende que es como si fueran dos variantes de lo mismo. En principio, a ver, se dice procesamiento del lenguaje natural. No hay nada más natural que la lengua hablada. Lo demás ya empieza a ser cosa artificial. Ya pues eso, los textos escritos, los caracteres, los ideogramas, lo que sea, son cosas que no son naturales. De hecho, no sé si habéis estudiado en la asignatura esta sobre psicolingüística, que tenía un nombre así, de teorías de la mente y tal, cómo el cerebro, el propio cerebro, la estructura cambia cuando se aprende a escribir y a leer. Como una persona analfabeta tiene sus conexiones de la zona del lenguaje de una manera y activa unos patrones, y otra persona que sabe escribir es como que tiene una cosa ahí distinta, lo cual tampoco es que sea una cosa súper extraordinaria, porque no sé si os han contado el típico experimento que hicieron de los taxistas de Londres. ¿A alguien le suena esto? Que tienen básicamente tienen el mapa todo en la mente, los taxistas de Londres. Tienen, Los sí, tenían. les hicieron, sí, ahora ya con los GPS ya Sí. vete tú a saber, ¿no? Pero antes cuando para sacarse una, bueno, supongo que todavía sigue siendo así, para sacarse una licencia de taxi les hacían pasar un examen en el que, entre otras cosas, no sé exactamente porque nunca he sido taxista, pues les preguntan pues cómo ir de tal a cual sitio, y es como que de cabeza tienes que decir, coge la avenida de McKinsey, entonces a la derecha, no tal, conduce por la izquierda, que estamos en Londres, y entonces tiene que decir, pues tiene que tener en la cabeza muy ordenadito cómo es el plano de la ciudad, y entonces esto afecta al cerebro, a la parte donde tiene guardado algún tipo de información, que se ve que se generan impulsos, se están utilizando zonas del cerebro que son distintas que en una persona que no esté en estas cosas. Y esto en general pasa siempre. Cuando uno aprende algo, aprender es reconfigurar el cerebro. Entonces no es realmente muy sorprendente que estas cosas ocurran. Entonces el caso es que los conversores entre texto y habla son simplemente transductores. Está usado un poco así porque un transductor es, bueno, algo que normalmente se utiliza en electrónica y cosas así, algo que cambia un tipo de energía o de señal a otra, ¿no? Que es lo típico que un micrófono que está cogiendo una señal, que son las ondas de presión del aire, y dentro tiene una manera para convertir eso en señales eléctricas. Entonces esto es un poco igual, ¿no? Es como que hay voz, pero lo importante es el texto para todo lo que se hace. No se hace nunca nada salvo que sea precisamente un conversor de esto, nunca se trabaja directamente sobre voz. Siempre se coge la voz, con eso se hace una conversión a texto, es el texto el que se analiza, se genera una respuesta, y esa respuesta luego, si quiere que sea en formato hablado, lo que se hace es convertirlo a voz desde el texto que se ha generado. Vamos a ver aquí un vídeo que a mí me resulta bastante, bastante interesante. No sé si alguno lo habréis visto, esto es del año pasado. Es de el Google Duplex. ¿Alguien sabe lo que es? O lo que será, porque está todavía, esto lo anunciaron hace casi un año y todavía que yo sepa no está hecho. Vaya. Vamos a ver. Vamos, lo tengo que dar aquí. No se ve que... The progress of that system.
As I said earlier, our vision for our assistant is to help you get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say De hecho, justo en esto ya estáis viendo la propia herramienta que pasa de boda, ha puesto Sara ahí en vez de Sera. Cómo son subtítulos creados automáticamente. Esto cualquiera que suba un vídeo en YouTube, pues lo deja ahí y al cabo de una hora o dos resulta que tiene subtítulos y dices, hostia, esto es maravilloso. Luego pasan cosas como esta, es mucho más divertido si le cambias el idioma está en inglés y lo pones que está en español y empiezas a decir aquí, pues tampoco como para pasar. hey, you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. Hello, how can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have it 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day. Bye. That was a real call you just heard. The amazing thing is the assistant can actually understand the nuances of conversation. We've been working on this technology for many years. It's called Google Duplex. It brings together all our investments over the years in natural language understanding, deep learning, text-to-speech. By the way, when we are done, the assistant can give you a confirmation notification saying your appointment has been taken care of. Let me give you another example. Let's say you want to call a restaurant, but maybe it's a small restaurant which is not easily available to book online. The call actually goes a bit differently than expected. So take a listen. How may I hear you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people? When? Next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we reserve for like after like 5 people. For people you can come. How long is the wait usually to be seated? When, tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too easy. You can come for more people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Again, that was a real call. We have many of these examples where the calls quite don't go as expected, but the assistant understands the context, the nuance. It knew to ask for wait times in this case and handle the interaction gracefully. Bueno, a mí esto que a mí me parece la caña, me da como dos sensaciones distintas, ¿no? ¿Qué opináis de algo como esto? Sí, y que bueno, es
un poco psicópata, porque pero la semana, el día exacto es el 7. Y es un poco, además, el tío no pierde los nervios, obviamente. Bueno, el tío, la máquina, no pierde los nervios nunca, le dice como varias veces varias cosas. Pero si no lo entiende, puede ponerle que tiene a una hora reservado, ir al restaurante y llegar la persona que quiere ir al restaurante y no haber reserva. Ya. Entonces no es realmente de todo. Ya, lo que pasa es que esto es como los coches de conducción automática, que es como que están ahí, que sí, que no. Entonces, ya te digo, este vídeo creo que es de marzo del año pasado y yo no he visto Google Duplex por ningún lado. Deben de estar tuneándolo ahí un poco. A mí se me ocurre, o sea, a mí me parece una cosa súper guay, ¿no? En plan, oye, resérvame para el cine para esta noche para ver no sé qué película. Y bueno, que esto lo haces online, pero cosas como esto, pero me da como yuyu, ¿no? Porque habla también, a mí cuando hace el me parece, digo, habla también, está ya tan logrado en este aspecto, por lo menos lo que te muestra, que a lo mejor luego llegas, haces otra conversación de no sé qué, y esta es lo típico que pasa cuando se muestra algo que está cuidadosamente escogida al azar. Es como, de entre todas las que a mí me interesa, voy a coger una. Pero claro, puede darse el caso de que te llamen a ti y llega un momento que no sepas si estás hablando con una persona o con una máquina, y a mí eso me repatea bastante, ¿no? Porque o mejor aún, imagínate que esto llama a un sitio donde tiene otra máquina también, ¿no? Entonces sería un poco una conversación entre dos máquinas un poco rara. No sé si alguna vez habéis buscado sistemas de diálogo en internet. Esto sí que es divertido. Empiezan a hablar y llega un momento y empiezan a hablar de nazis, de no sé qué, enseguida son como súper racistas, machistas y no sé qué, empiezan a decir cosas así muy raras y como que se van a atacar unos a otros, y es una conversación de besugos que no tiene ningún sentido, porque pues yo creo que tal y cual, y el otro contesta otra cosa que no tiene nada que ver, y me parece divertido. Entonces, bueno, esto es como, pues como todo, lo tienen que ajustar, ¿no? Vale, estoy pensando que bueno, vamos a hacer un descanso si queréis, y entonces como justo ahora empieza el tema de la traducción automática, si queréis, no sé exactamente cómo lo hacéis con Ana, estos días yo os he machacado, que os he tenido hasta última hora y sin descansos ni nada. También es verdad que como estamos ahí en el laboratorio, que ahora vamos a hacer la práctica, ahora no sé qué, era más... Pero si queréis, hacemos un descanso, ¿cómo lo veis? No estoy oyendo muy bien, pero hoy oigo un sí. Vale, pues no sé, yo tengo aquí que son y 22. Pues venid en 10 o 15 minutos. Que así, cuando se dice esto siempre van a ser 15 o 20, pero a ver si como para menos 25 así, o entre menos 25 y menos 20 podemos empezar. Claro.